Seguimos con los principales acontecimientos de Cuenca. La Virgen solicita a aquellos grupos, estamos hablando de los grupos de oración que se formaron, de jóvenes, que se ocupen además de los pobres, recolectando víveres y ropas. Los jóvenes misioneros, como ellos mismos se han dado en llamar, aprenden a amar a Dios y amar al prójimo como ellos mismos, aprenden a vivir la palabra. El 16 de julio de 1989, fiesta de Nuestra Señora del Carmelo, la Santísima Virgen les da un mensaje en cajas. Ese día viene acompañada de los arcángeles Miguel y Gabriel. Pide oraciones para las almas del purgatorio, para el Santo Padre, que era Juan Pablo II, y para sacerdotes y religiosas. Revela, como lo hizo en muchas otras apariciones, que su cumpleaños es el 5 de agosto. Ese día, en 1989, Patricia recibe primero a la madre, que viene toda vestida de blanco, quien goza del festejo de sus hijos. Luego es el Señor quien se le aparece para decirle que la Virgen había sido la mujer más hermosa en la tierra y que es la mujer más hermosa en el cielo. ¿Quién lo puede dudar eso? Jesús le exhorta a amar al Padre sobre todas las cosas y amar a la Madre, porque ella es quien nos lleva a su corazón. Para el primer aniversario, el 28 de agosto de 1989, unos 6.000 peregrinos de distintas regiones ecuatorianas llegan hasta el santuario abierto en la montaña para expresar su gratitud a la Virgen y a Dios. Sin embargo, la respuesta del pueblo de Cuenca no es grande, los locales no. Por ello, la guardiana de la fe declara con gran dolor que se ha de quedar poco tiempo entre ellos. Dice, por la ingratitud del pueblo cuencano, me alejo de vosotros con gran dolor en mi corazón. He de estar 6 meses en este cerro, para mis peregrinos he de aparecer una vez al mes. La prensa juega un papel ambivalente. Convocante el 7 de septiembre, cuando grandes multitudes acudieron a la cita en la montaña. Satírico, burlón, días después. La Virgen se muestra apenada por la reacción adversa a las apariciones. El 4 de noviembre, después de una fría noche de vigilia en la montaña, unos 3.500 metros, cuando llegan las 5 de la mañana, llega Patricia. El momento de la aparición de un sacerdote capuchino, levantándose y haciendo una cruz, exclama: si vienes de parte de Dios, bendícenos. Si no vienes de Dios, vete. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmediatamente se escucha a Patricia que con voz dulce dice: os bendigo, hijos míos, en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, y en nombre del Espíritu de Dios. Todos perciben la fragancia de rosas. Luego exhorta la oración para desbaratar a Satanás, para que no reine en el mundo. Reitera el pedido de amar a Dios en los demás. Dice que ya se está comenzando a vivir tiempos duros y que más duros han de venir. 89. Expresa también el dolor que le causa el anunciar catástrofes, sean naturales o causadas por el hombre. Igualmente, Medjugorje y los videntes cuentan que a la Virgen no le gusta hablar del pecado o de catástrofes. Cuando debe hacerlo, se la ve muy triste o llorando. A inicio de diciembre, miles de personas que habían concurrido a la aparición en el Cajas son testigos de un fenómeno extraordinario. Las nubes se abren y una gran luz forma la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. En una oportunidad, Patricia tiene la visión de la Sagrada Familia, en el hogar de Nazaret, en el momento que Jesús está por cenar con José y con María. Jesús mira a José con amor y admiración y bendice los alimentos diciendo: te doy gracias, Padre, por los alimentos que nos habéis dado. Te agradezco, Papá José, por el trabajo que ha proporcionado estos alimentos. Bendice, Padre, las manos que han preparado estos alimentos. Da de comer al que no tiene y hambre de ti al que tiene. Amén. Las multitudes que trepan hasta el Cajas, donde por instancia la Virgen se hizo un espacio cercado que llaman el jardín, y al que solo se accede por invitación de la propia Virgen, para presenciar las apariciones, han ido creciendo de unos pocos miles hasta más de 150.000 personas. La gente suele venir de lejos. Los últimos 10 o 15 kilómetros los hacen a pie y trepando. Muchísimos llegan
el día anterior para hacer la vigilia. Todo se soporta para estar cerca de la madre. El intenso frío, la lluvia, el fango, la falta de comida y de bebidas, todo. Transportan estatuas, las del Sagrado Corazón y de Nuestra Señora, en procesión, y en la parte final, antes de ingresar al jardín, avanzan de rodillas con la imagen. La última aparición pronunciada por la misma Virgen tuvo lugar el 3 de marzo de 1990. Estuvieron la prensa escrita, la radio y la televisión. La Virgen pide que allí, a más de 3.500 metros, en los Andes, se construya un santuario. Sin embargo, le anticipa Patricia, pasará mucho tiempo antes que esto se realice. Ha terminado el tiempo de la presencia física de María. De ese momento en más estará con sus hijos en el jardín los jueves y los sábados, especialmente a las horas del Ángelus. Solicita que vengan en peregrinación como lo venían haciendo los primeros sábados de cada mes, que ella estará derramando sus bendiciones. La Madre Santísima nunca dejará de estar cerca nuestro, su amor no nos abandonará jamás. Entre tanto, la actitud del arzobispo, Monseñor Luna, varió, y después de haber dejado el caso en suspenso, amplió la comisión diocesana para investigar los sucesos. Patricia se mantuvo siempre obediente a lo que decidía el obispo, y lo tuvo informado de todo desde el mismo inicio de las apariciones. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana reconoce que se está frente a una verdadera devoción mariana y espiritualidad, advirtiendo que se debe estar atentos a que se mantengan las enseñanzas de la Iglesia. Por otra parte, cuando no hay ningún conflicto con la doctrina y el magisterio de la Iglesia, los fieles son libres de seguir los mensajes y peticiones de la Virgen, siempre que no choquen con las prácticas existentes en la Iglesia. Me imagino que, por ejemplo, se refiere al 5 de agosto. La práctica de la Iglesia es celebrar el 8 de septiembre, entonces no hacerlo, ¿no? O hacerlo privadamente. Entre las experiencias extraordinarias relativas a estas apariciones se registran las dos siguientes. Se notó que cuando la vidente en éxtasis transmitía en primera persona el mensaje de la Virgen, lo hacía en un tono y timbre de voz que no era el suyo, y que además el movimiento de los labios no correspondían a las palabras de la voz que salían de Patricia. El otro fenómeno fue detectado por geólogos y por Sor Elizabeth Betui, quien es también profesora de física, y es el de un altísimo magnetismo al momento de la aparición. Campo magnético muy fuerte en ese momento. Vamos a detenernos aquí. Este fue un poco más corto, creo.